Buenas noches, el pastor Tevi desde el norte de España, pastor Tevi Borja. Un saludo para todos los maestros y pastores y un saludo también, como no, para toda la directiva de la Universidad Internacional de Ciencias Teológicas del Cairo de Dios. Estoy escuchando los audios de los hermanos y son de mucha bendición y mucha instrucción bíblica. Bueno, a mí me ha tocado la elección de Matías, si validó su apostolado. Para ello quisiera comenzar con la escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y versículo 16 en adelante. Dice: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que éste fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aldazema, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta tu habitación y no haya quien more en ella. Y tome otro su oficio. Y es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Bersabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron en suerte, y la suerte sobre Matías, y fue contado con los 12. Amén. La pregunta es: ¿el apóstol Pedro se precipitó? Bueno, pues hay que ir a hacer un poco de historia y tenemos que ir a Proverbios 16:33. En el regazo se echa la suerte, pero de Jehová es toda decisión. En la elección de Matías, que sustituyó a Judas, en Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer, 1, 15 al 26, lo echaron en suerte. ¿Sería totalmente correcto la decisión que tomó Pedro? Para una buena reflexión aclaratoria, por nuestra parte, el texto de Proverbios nos llama la atención y veremos si procede la aplicación de este caso cuando Pedro tomó esta decisión. En primer lugar, la práctica de echar la suerte fue establecida en tiempos de Moisés. Este sistema de suertes llegó a conocerse como Urim y Tumim, como todos nosotros sabemos. Y estos objetos estaban en el poder del sumo sacerdote y por tanto solo él podía hacer uso de ellas. Se usaban para determinar la voluntad divina en cuestión nacional, básicamente en asuntos de guerra con los países vecinos. Entonces eran objetos sagrados y exclusivos del sumo sacerdote según
Éxodo 28:30. Decía que estos objetos eran objetos sagrados y exclusivos del sumo sacerdote, según Éxodo 28:30. Claro, pero Pedro no era sumo sacerdote para que acudiera ante Jehová en demanda de una resolución tan seria. Claro, al hacerlo, Dios no podía contestar, a menos que el propio Dios pues violase sus propias normas, ¿verdad, hermanos? Entonces, solo se podía echar suertes con la colaboración del Altísimo y por el sumo sacerdote. Algunos comentan que este sistema eran 3 piezas, que en una ponía una especie de tablillas, que una ponía sí, en otra ponía no, y en una tercera venía en blanco, siendo la primera que se sacaba la respuesta. Si sacaba sí, claro, y si sacaba no, pues era un no, claro. Y la blanca, pues es que no había respuesta de parte de Dios. Por otra parte, hay otros que dicen que eran unas piedras blancas por un lado y negras por el otro, y se lanzaban al aire. Y el proceso era el mismo. Si salía blanco, pues era un sí. Si salía en negras, era un no. Y si salía blanca y negra, pues era lo mismo. No había respuesta por parte de Dios. En Primera de Samuel tenemos algunos casos que quiero mencionar. En Primera de Samuel 14:36 al 42, hay un pequeño pues aclaratorio para resolver que quién había pecado. Claro, la suerte cayó entre Saúl y su hijo Jonatán, que al final lo echaron a suertes y la suerte cayó sobre Jonatán, su hijo, que él había tomado una vara y la había untado sobre miel. Y el rey Saúl dijo que nadie podía comer aquel día. Por otra parte, la práctica de echar suerte también tenía como finalidad evitar conflictos. Eso lo podemos ver en Proverbios 10. Dice así, dice, la suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. La suerte tenía toda la autoridad. También, claro, con el fin de que no tuviese todo el poder el rey, ni que tampoco pudiera extralimitarse en sus competencias. Entonces, esta práctica siempre fue a cargo del sumo sacerdote. Entonces, en la deportación a Babilonia se había olvidado prácticamente esta práctica judía de la suerte. Esto parece que lo refleja en Esdras, capítulo 2 y versículo 63. Dice que el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas santas hasta que hubiese un sacerdote para consultar a Urín y a Tumín. Entonces, parece ser que no hubo uso de este sistema en Israel, ni hay registro bíblico en los 400 años de silencio antes de Cristo en las escrituras hebreas, que como todos sabemos se acabaron en Malaquías. En el Nuevo Testamento no se nos habla de esta forma de elección,
¿qué estamos hablando? Solo hay una referencia, y es la que hizo el apóstol Pedro. En todas las demás ocasiones, en las que se tuvo que optar por personas sobre otras, la Biblia no dice que se echaran suertes, sino que en dichas elección se llevó a cabo en las actitudes personales y de buena disposición, como lo fue el caso, de hecho, de los apóstoles 6, 1 al 6. O sea, la elección de los 7 diáconos, que fue para traer solución al asunto de las viudas. Así también, estas actitudes las tenían que tener los obispos y también los diáconos, lo recuerdan, ¿verdad? Primera de Timoteo 3, 1 al 10, en Tito 5, 1 al 9 y en Gálatas 5, 22 al 23. En otras ocasiones eran guiados por la intervención directa del podemos verlo esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 2 al 13. Nos dice que había en la iglesia de Antioquía maestros, apóstoles, profetas. Dice que orando y ayunando estos al Señor, dice que les dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. También tenemos otra referencia, que hay muchas más. Pero bueno, tenemos otra en Hechos 15, 28, que el apóstol dice que porque nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo. Entonces, pensemos que funcionó en el caso de Matías, la elección de echarlo a suerte. Vamos a pensar que funcionó en el caso de Matías. Vamos a pensarlo así. Claro. Entonces, la tónica sería seguir con lo mismo. Entonces, ¿por qué no se siguió entonces con esta práctica en las demás elecciones de la congregación? Porque era una práctica eh, en desuso, no solo en Israel, sino también en la congregación. Entonces, según el apóstol Pedro, esta persona tenía que tener o pertenecer al grupo de, igual que ellos, que hubiesen estado desde el principio hasta la resurrección, junto al lado de Jesús. Por eso leemos en Hechos de los Apóstoles, que hemos leído antes, capítulo 1, desde el 21 al 22. Es necesario, pues, que estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo, que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Aquí nos encontramos con la iniciativa de Pedro, pues que no encaja, porque según las Sagradas Escrituras, y lejos de usar el método de Pedro, a Jesús le ocupó una noche entera en oración para componer el grupo de los 12 apóstoles. Y esto lo podemos ver en Lucas 6, 12 y 13. Dice así: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó toda la noche orando a Dios. Versículo 13: y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales les llamó apóstoles. Sin embargo, Pedro, según vemos en la Escritura, solo tardó unos minutos para resolver el asunto de la elección de Matías.
fue tan fácil como jugar al azar para el apóstol Pedro. Hoy tenemos un problema más grave, mucho más grave, porque hay falsos apóstoles que ellos dan el ministerio de forma arbitraria, como que reparten caramelos. De esa misma forma también dan el ministerio de apostolado. Entonces, el ministerio es Dios quien lo da, nuestro Señor Jesucristo. Solamente de Él puede venir el ministerio, nunca de los hombres. ¿Se precipitó el apóstol Pedro? Pues después de todo lo que hemos estudiado, a mi forma de parecer, creo que sí. Menos mal que nuestro Dios es un Dios sabio, maravilloso, y arregló la imprudencia del apóstol Pedro. Eso lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, cuando Saulo de Tarso aspiraba a amenazas, a muerte contra los discípulos del Señor, y vino al sumo sacerdote y le pidió unas cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó la voz que decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres tu Señor? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te das coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, abriendo los ojos, y no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, y quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él responde: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchos males acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a los santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento me es escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este cuanto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Amén, hermanos. Como podemos ver, el error de Pedro lo soluciona el Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, con Saulo de Tarso, que se convirtió al Evangelio por la intervención divina, dándole el Señor el apostolado directamente. Muchas gracias. Hasta aquí mi exponencia. Saludos para todos y que pase el siguiente. Bendiciones.